Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos un domingo más para glorificar su santo nombre. Vamos a darle gracias a Dios Padre, bendito eres. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que estas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Amén. Estamos un domingo más, hace frío, nos ha caído una nevada, pero no importa. El Señor es el que nos cubre, el que nos protege. Y le damos la gloria a Él y le damos las gracias a Él. Y oramos por todas esas personas que no tienen electricidad, no tienen dónde refugiarse, para que el Señor tenga misericordia de ellas. Y le damos las gracias a las personas que pueden ayudar a aquellas personas también, ¿verdad? Porque también hay personas que se dedican a ayudar a otros. Hoy tenemos un tema muy importante, le damos la bienvenida a todos, ¿verdad? A esta iglesia, también los que nos ven a través de las redes sociales, a través de YouTube. Denle like a esos videos para que esos algoritmos puedan llegar a sus familiares, ya que estamos muy faltos de la sana doctrina últimamente. Y hoy tenemos un tema muy importante, ¿verdad? Pero hacemos la acotación que usamos la Reina Valera 1602, la purificada, no usamos la Reina Valera 60 ni la nueva versión internacional. Si usted ve algo en azul, porque quizás en su Biblia dice otra cosa, pero queremos apegarnos más a la verdad, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema muy importante, se llama el reino del cielo. No es el reino de los cielos, porque muchas Biblias a través de las traducciones corruptas dice cielos, no. El reino del cielo, nada más es un reino del cielo. El reino del cielo es semejante a un grano de mostaza. Es una parábola de Jesús, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, el versículo principal, ya lo leímos esta mañana, dice Mateo 13:31, dice, otra parábola les propuso. Alguna Biblia dice, otra palabra se refirió a él, no, les propuso, porque cuando alguien dice una parábola, habla en términos para que muchos no entiendan, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que otra parábola les propuso diciendo, el reino del cielo es semejante a un grano de mostaza. Pon mucha atención, no dice que es igual, dice que es semejante a un grano de mostaza, porque muchas personas piensan, pues es igual, no. Una cosa es ser igual, otra es semejante. Como cuando Dios nos crió a semejanza, a imagen, no somos iguales a Dios. Somos nada más semejantes. Dice, al grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su campo. Pero no dice que en el campo de Dios, no dice en su campo, en su propio campo. Dice, el cual a la verdad es la más pequeño, dice el original, de todas las simientes o de todas las semillas. Mas cuando ha crecido es mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal modo que vienen las aves del cielo y se posan en sus ramas. Una parábola muy sencilla, una parábola de 2 versículos, pero ¿sabía que esta es la parábola más mal interpretada en la teología de todos los años, de todos los siglos? Incluso muchas personas la interpretan mal, interpretan todo lo contrario de lo que es, y hoy lo vamos a descubrir o lo vamos a ver. Y Jesús no explicó esta parábola ni muchas, solamente explicó una sola parábola, la parábola del sembrador, porque quiere que nosotros aprendamos y escudriñemos y estudiemos, ¿verdad? Entonces las parábolas de Jesús son muy importantes, ¿verdad? Porque si usted ve en la internet, dice, ¿cuántas parábolas tiene Jesús? Le pregunta a Siri o a Google o a Alexa, y Alexa le va a contestar, 30. Bueno, no tiene 30, tiene 52 parábolas Jesús. Para que vea cómo está la teología y la inteligencia artificial el día de hoy. Si usted estudia diligentemente la Biblia va a encontrar 52 y vamos a predicar muchas de estas, o quizás las 52, Dios nos da tiempo, ¿va? Para nosotros aprenderlas correctamente, porque no todo el mundo tiene una interpretación correcta de una parábola. Yo cuando estudié en la Universidad de Teología leí 4 libros de parábolas que todos se contradecían, imagínense, cuando dice que tenemos que tener un mismo sentido. Entonces dice, la parábola es como una semilla, semejante a una semilla
en el reino de Dios, ¿va? Porque hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de del cielo es cuando físicamente Jesús se va a sentar en el trono por 1000 años. Y el reino de Dios es el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿va? El mundo espiritual. Entonces Jesucristo dio estas parábolas para que muchos no la entendieran, ¿va? Porque muchas personas se acercaban a Jesús, desgraciadamente, como hoy muchos se acercan a la iglesia para que los ayuden, para que les paguen su electricidad, para que le ayuden a pagar su renta, para que les den comida. Muchos se acercaban a Jesús porque Él daba pan, daba pescado, ¿va? Los sándwiches de tuna. Mucha gente se acerca por eso y sabía que acercarse a una iglesia de esa manera es la forma incorrecta, porque a Dios no lo puedes burlar. Dios no puede ser burlado. Entonces, Dios a la primera y Él sabe tus negras intenciones. ¿Para qué vas a la iglesia? Hay muchas personas jóvenes que van a las iglesias a buscar novia, aunque usted no lo crea. Entonces, depende que Jesús dio estas parábolas para que muchos no las entendieran con un propósito, para que aquellos que tuvieran el Espíritu Santo pudieran entenderlas y otros no. Y nos manda como iglesia a estudiar. Dice en 2 Timoteo 2:15 un mandamiento para la iglesia. Dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, ¿va? En algunas Biblias pusieron que usa bien la palabra de verdad. No es trazar, es dividir la palabra de Dios, porque Dios trabajó en diferentes tiempos con diferentes grupos de personas. Y hay algo que se llama dispensaciones en la Biblia. Entonces nosotros debemos de saber cuando Dios está hablando a la iglesia, cuando Dios está hablando al pueblo de Israel, cuando Dios está hablando a los reyes, cuando Dios está hablando a Satanás. Tenemos que dividirla correctamente, tenemos que usarla bien, trazarla bien. Y no dice procura con diligencia, porque no somos procuradores. Dice estudia, es un mandamiento que la gente no quiere que estudie. Cuando tú estás en una iglesia falsa o una secta, te prohíben que tú estudies. ¿Sabía eso? Te dicen, no, tú nada más tienes que estudiar aquí. Y nada más aquí. Y no que yo quiero ir a un seminario al otro lado de la ciudad. No, te lo prohíben. ¿Por qué te lo prohíben? Porque te quieren seguir manipulando y engañando. Entonces, estudiar es cansado. ¿Sabía eso? Las personas que fueron a la escuela o van a la universidad o fueron al colegio, saben que estudiar no es nada fácil. Estudiar cuesta, estudiar es cansado. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos, no solo en leer la palabra de Dios, también estudiarla, porque trae un gran beneficio para cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios es vida. Entonces dice Oseas 4:6, ¿va? ¿Qué pasa si no estudiamos? Dice la Biblia que mi pueblo es destruido. No dice mi pueblo le va a ir mal, mi pueblo le va a ir como en feria. No, dice mi pueblo es destruido. Muchos son destruidos por falta de ¿qué? Conocimiento. Por cuando has desechado el conocimiento, yo también desecharé a ti, para que no seas más de mi sacerdote y te olvidaste de tu ley, de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. No solo eso, las personas que no tienen conocimiento, Dios las arrastra hasta su segunda generación, tercera generación. Entonces, es muy importante tener el conocimiento correcto de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante esta parábola, para aprender el conocimiento correcto de Dios. Dice Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el mundo dice que tiene fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que Dios se allega o se acerca, crea que le hay, y Él es premiador o galardonador de los que lo buscan. ¿Cómo? Quitaron en muchas Biblias diligentemente. En la Reina Valera 60, la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios poderoso y quiere que nosotros lo busquemos diligentemente, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos estudiar ciencias naturales cuando vamos a tener un examen de ciencias sociales. No podemos estudiar educación física cuando tenemos un examen de biología. Tenemos que hacerlo diligentemente, tenemos que hacer lo correcto, y no solo diligentemente, también sistemáticamente, ¿va? Entonces hoy vamos a ver la parábola, también parte de la parábola del sembrador, ¿va? ¿Por qué? Porque es la única parábola que Jesús explica, pero nos da muchas pistas sobre muchas parábolas en esa parábola, si usted no lo sabe.
De las 52 parábolas que Jesús tiene, una sola explicó. Entonces hoy veremos la parábola de la semilla de mostaza, que son solamente 2 versículos, pero son los más mal interpretados que hay. ¿Cuál es la falsa interpretación? ¿Cuál es la falsa y más común interpretación de esta parábola? Muy fácil. La parábola es la interpretan como ellos quieren, ¿verdad? Pero usted piense, ¿usted le gustaría que a sus niños le interpretaran mal esa parábola? ¿Cómo la interpretan mal? Porque a los niños se las interpretan mal. Entonces, la falsa interpretación es que dice que la palabra de Dios es como esa pequeña semilla que se va a plantar y después se va a hacer un arbusto y después se va a hacer un gran árbol y las aves van a anidar ahí y la palabra se extenderá por toda la faz de la tierra y habrá iglesias enormes y mega iglesias, etcétera, etcétera. Eso es lo que la gente piensa de esta falsa interpretación, ¿verdad? Que el sembrador llega, se hace un gran árbol y llegan las aves y lo anidan. ¿Eso es cierto? ¿Qué pasa con las grandes iglesias, con las mega iglesias? Ni siquiera se conocen. Yo estuve con un misionero en África que venía de la iglesia de Cash Luna y decía que ahí tenían más de 2,000 miembros, 4,000 miembros y que nada más 6 eran misioneros. Porque si usted ve a Joel Osteen o estos tipos que dice la Biblia que los tenemos que exponer, ni siquiera hablan de la Biblia. Hablan muy bonito, ¿va? El hablarte bonito no quiere decir que sea de Dios. Puede ser una fábula. Puede ser una fábula. ¿Sabía eso? Así yo por años he escuchado que a veces pasan esa fábula de que había un soldado de que le hacían burla que no sabía manejar y que un día agarró un jeep y que el jeep no tenía motor y que todos alabaron a Dios. Sí, oye, muy bonita la historia, pero si eso fuese cierto, estuviera la historia. Es lógico. Cualquiera te puede echar un cuento, una leyenda, una fábula. Pero si hay algo que realmente sucedió, la gente lo va a recordar y va a ser parte de la historia. ¿Verdad? Entonces el grano de mostaza dice que este sembrador lo sembró, se hizo una gran hortaliza, luego se hizo un gran árbol y luego vinieron las aves y anidaron ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Pero no todo lo que se hace en una iglesia quiere decir que está bien. Muchas personas piensan que porque estás en una iglesia todos lo están haciendo bien, están hablando bien, que el dirigente espiritual escogió a Dios y que él sabe lo que dice. No, tú tienes que filtrar todo lo que diga el predicador o el pastor a través de la Biblia para ver si es cierto. ¿Ah? Todo se tiene que filtrar a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, sabemos que cuando una iglesia es sana hay cambios radicales. Cambios que uno los puede ver, uno los puede notar, su familia lo puede notar. Entonces hay algo que Dios realmente hizo en esa persona, ¿verdad? Ya cuando tu perro no te conozca y te muerda, entonces dices, cambió radicalmente. Pero si no, ahí vas en el proceso. Entonces Jesucristo no explicó esta parábola y otras porque quiere que nosotros estudiemos, aprendamos y nosotros podamos discernirlas, ¿verdad? Porque el arma principal de Satanás, ¿cuál es? La ignorancia. Entre más ignorante sea una iglesia, más manipulada es. Entre más ignorante sea una iglesia, más la gente se va a ir al infierno, porque ni siquiera reciben la buena palabra de Dios. Entonces esa es la arma más peligrosa. En inglés se llama deceive. Deceive es como engaño, pero es una clase de engaño fraudulento. Que tú crees que estás bien o tú crees que tienes la verdad cuando no tienes la verdad. Esa es la peor verdad, la peor mentira que puede haber o existir en el mundo. Que alguien crea que es verdad cuando es mentira. ¿Sabía eso? Y hay muchas iglesias llenas de eso, desgraciadamente. Entonces vamos a ver la semilla de mostaza. ¿Ah? La semilla de mostaza es una pequeña semilla, es una de las pequeñas semillas más pequeñitas que hay, ¿verdad? Que pueden crecer estos grandes arbustos, pero no crecen árboles, ¿verdad? ¿Por qué no crece un árbol de una semilla de mostaza? Porque fuera contra la naturaleza de Dios. Lo vamos a ver. ¿Ah? Entonces, ¿quién es el sembrador? Según la parábola del sembrador.
¿va? Vamos a ver Mateo 13:37, ¿va? Porque es el contexto, dice. Y respondió él, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Pero fíjense bien cómo dice Jesús en esta parábola del sembrador. El que siembra, ¿la qué? ¿La mala semilla? La buena semilla. Porque hay mucha gente que siembra la mala semilla, ¿va? Y creen que están bien o creen que están en lo correcto. Pero no, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Solamente Dios puede sembrar, solamente Dios puede hacer crecer esa semilla, solamente Dios puede cosechar. Esa pequeña semilla que está muerta. ¿Sabía que una semilla está muerta? ¿Sabía que hoy en día, en el siglo XXI, los científicos no saben y no se pueden explicar cómo una semilla puede morir y puede volver a vivir? ¿Sabía eso? Solamente Dios sabe ese misterio. Porque una semilla está muerta, está seca. ¿Cómo puede volver a brotar, volver a dar vida? Entonces, Dios tiene el control de todo. Hasta en una pequeña semilla Él se engrandece, ¿verdad? Porque es, como dijimos, semilla buena y semilla mala. Entonces, tenemos que buscar la fuente correcta, tenemos que buscar la buena palabra de Dios, tenemos que buscar las personas que hablen correctamente la Biblia, las personas que una predicación se llene de versículos de Él. Hay veces que yo he visto predicadores que predican 1 hora de un versículo de Dios. Desde que predicaron, no predicaron a Dios, pero Dios está aquí, tienen que predicar los versículos de Él. Entonces, tenemos que abrir bien los ojos porque hay mucho engaño en toda la humanidad. Dice Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todo se basa en la palabra, ¿verdad? Dios dijo, hágase los cielos, se hizo los cielos a través de la palabra. Dios es la palabra, Jesús es la palabra. En muchas Biblias pusieron el principio era el verbo. No es ningún verbo, ahí te verbiaron. Es la palabra, porque la palabra es lo más importante, lo más que honra a Dios es su palabra, y su palabra verdadera, su palabra bien hablada, ¿va? Porque la palabra es la espada del Espíritu. Dice en Efesios 6:17, ¿va? Dice que el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es el Espíritu Santo, ¿va? Eso es ser espiritual, que tú estés lleno de la palabra de Dios, no otra cosa, ¿va? Cuando tú estés lleno de la palabra de Dios, no tienes nada que avergonzarte. Puede venir cualquier religioso y tú le das jaque mate. No tú, Dios, porque la autoridad final, ¿quién es? Dios. Y la verdad es más fuerte que la mentira siempre. Cuando una persona está llena del conocimiento de Dios, llena de la palabra de Dios, un religioso ni siquiera te quiere dar los buenos días. O no quiere argumentar nada teológicamente porque sabe que va a perder. Entonces dice Filipenses 1:6, dice, confiando o persuadido de esto, dice en algunas Biblias, confiando en esto mismo, el que comienza la obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿quién va a poner esa semilla? Dios, en cada una de las personas, ¿va? Nadie más puede poner esa buena semilla en tierra buena. ¿Cómo sabe que es tierra buena Dios? No porque tengas un corazón de la doctora Corazón, no, que tengas un corazón muy bueno, no, que tengas un corazón disponible, que hayas creído lo que Él hizo en la cruz. Amén. Entonces Él va a sembrar esa semilla en ti para que crezca, ¿va? Para que tu fe pueda crecer. Entonces dice, el que comenzó la obra en vosotros la va a perfeccionar, tarde o temprano la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? El día que seamos raptados. Es el día de Jesucristo. El día del Señor es el Armagedón. El día de Jesucristo es el rapto. Así se lo puede usted aprender. Hay una diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor. No es el mismo. La Biblia habla de dos eventos escatológicos diferentes, ¿va? El día del Señor es el Armagedón, cuando Jesús baja con su gloriosa iglesia, ¿va? Y va al Valle del Megido y destruye a todos sus enemigos y hace una matazón. Imagínense, la Biblia dice que la sangre va a llegar a las espuelas de los caballos en el Valle del Megido. ¿Cuánta sangre se va a derramar ahí? Ya para que la sangre se encharque y llegue a los frenos de los caballos, a donde ponen los pies todos los caballos. Entonces el día de Cristo es el día que nosotros vamos a ser transformados
y Dios nos va a dar un cuerpo glorioso, ¿va? Dice, ¿por qué el reino de los cielos es una pequeña semilla? ¿Por qué es semejante? Porque el reino de los cielos va a ser un área pequeña. En toda la humanidad va a ser un área geográfica no muy grande, ¿verdad? No van a ser muchos, ¿verdad? El reino de los cielos es pequeño porque muchos serán llamados y pocos serán los escogidos. Eso es lo que dice Dios. El deseo de Dios es que nadie se pierda, pero la realidad es otra. La gente rechaza a Dios. Dice, pocos serán los escogidos. La iglesia es un pequeño puñado de ovejas. Eso es lo que dice la Biblia. Es un pequeño puñado de iglesias. No hay, tú vas a una mega iglesia, quién sabe, sabrá Dios si hay uno salvo, ¿no? Porque yo he ido a muchas mega iglesias que nunca predicaron el evangelio, ¿cómo van a ser salvos? Seguimos adelante, dice Mateo 22:14, muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Una vez hubo un profesor de teología muy famoso en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque en los Estados Unidos las mayores universidades como Princeton, Harvard, Stanford o el tecnológico de Massachusetts, las mejores universidades de este país eran seminarios para pastores, si usted no lo sabe. ¿Sabía eso? Que ellos estudiaban para pastor y después, como el tiempo fue cambiando, fueron metiendo materias y después ya nadie estudia ahí teología, etcétera, etcétera. Pero las mejores universidades aquí en los Estados Unidos empezaron como seminarios. Entonces, un profesor muy reconocido, un teólogo muy reconocido, iba a ir a un seminario, a una universidad teológica, y muchos estudiantes anhelaban que él viniera para hacerle preguntas, ¿verdad? Y ya las personas empezaron a poner en sus cuadernos sus preguntas, vino el profesor, y un estudiante le preguntó, ¿qué es lo más importante que hay en toda la palabra de Dios? ¿Qué es lo más importante? Y el profesor se quedó pensando, ¿no? Y todos empezaron a sacar sus cuadernos para anotar, y dijo, bueno, dijo el profesor, dice, lo más importante que hay en toda la Biblia, que aún yo siendo pecador, Cristo murió por mí, cuando yo no me lo merecía. Él me amó aunque yo estuviera lleno de pecados. Él dio su vida por amor para que yo fuera redimido y salvo. Eso es lo más importante que hay en toda la Biblia, ¿verdad? Entonces esa es la mayor verdad teológica en toda la Biblia. Somos salvos por gracia, porque no nos merecemos. Nadie se merece la salvación. Y aún así Dios se sacrificó por cada uno de nosotros para que nosotros tuviésemos vida. Pero solo Dios sabe cuántas manzanas pueden salir de una sola semilla. Usted podrá abrir una manzana y contar cuántas semillas hay dentro de ella, pero solo Dios sabe cuántas manzanas va a producir cada semillita de esas. Porque Él todo lo sabe y Él es soberano, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo que quiero ponerle acerca de este grano de mostaza para entender esta parábola es que hubo en la historia un emperador llamado Darío, que era de Persia, que estaban en guerra con los griegos, con el general ¿cómo se llama? Alejandro Magno. Entonces, el emperador Darío de Persia iba a aplastar a Alejandro Magno. Entonces iban a ir a invadir Grecia. Entonces él le mandó como 100 costales de arroz con una nota escrita a Alejandro Magno. Y ya Alejandro Magno le llevó los 100 sacos de arroz y dijo, pues ¿por qué me manda arroz? ¿No? Estamos en guerra. Y la nota decía, ¿ves estos granos de arroz? Dice, así somos, el ejército mío es como todos estos granos que vamos a aplastar. Entonces, Alejandro Magno no se quedó con las manos cruzadas y le mandó un saquito de semillas de mostaza. Un saco de semillas de mostaza con otra nota a Darío. Alejandro Magno le mandó 3 veces, dice, y le puso en la nota, ¿ves este saco de semillas de mostaza? Porque la mostaza es ardiente y fuerte, así como es esas pequeñas semillitas somos nosotros y no nos vas a aplastar. Y la historia dice que Alejandro Magno ganó sobre Darío, si usted no lo sabe.
Entonces usaron ese ejemplo como que, porque la semilla de mostaza tiene un poder en sí. En la antigüedad la usaron mucho tiempo para cuidar resfriados, cuando tú tenías calentura, cuando tú tenías fiebre, te ponían parches de mostaza, si usted no lo sabe. Aún los venden, te puede ir a Amazon y comprar parches de mostaza. Te lo ponen en el pecho y tú empiezas a inhalar como Vicks Vaporub y te empiezas a sanar, porque la mostaza tiene, en grandes proporciones, tiene un efecto mayor hasta saludable. Por ejemplo, tú cuando en un hot dog no te echas un montón de mostaza porque te quemas, tienes que echarle poquita, porque es un grano muy poderoso, a pesar de que es muy pequeño, muy poderoso. Entonces es lógico que esa es una foto de un arbusto de mostaza. ¿Es natural que un arbusto crezca? Claro que no, porque Dios nunca va a ir contra su naturaleza. Un arbusto no se puede hacer árbol, y mucho menos un gran árbol, ¿va? Entonces dice la parábola del sembrador, dice, el que recibe la simiente de espinos, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño lo ahogan, y la palabra y se hace sin fruto. Entonces tú puedes plantar cualquier semilla, pero si no hay fruto, no proviene de Dios. Tú puedes escuchar muchas cosas de la Biblia, pero si no produce fruto, el sembrador no está sembrando en ti, no está sembrando en ese buen corazón para que dé fruto. Dice Jesús, nos dice, ¿verdad?, que por los frutos los vas a conocer. Simplemente por eso. ¿Cómo sabes si un árbol está bueno? No lo ves y dices, no, pues se está hasta doblando tantos aguacates que tiene. Entonces es porque está bueno. Pero si tiene ahí 2 aguacatitos ahí medio muertos, a media muerte, pues que dice uno, ese árbol no sirve. Así las personas debemos tener el fruto de Dios, el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. La caridad, la paz, la mansedumbre, la fe. Esos frutos provienen de Dios. Dice Gálatas 1:11. Y dijo Dios, Génesis, perdón, no Gálatas, dice, el arbusto no puede crecer y ser un árbol, porque dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, de que dé simiente, y el árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra, y fue así. O sea, Dios creó que un árbol va a ser árbol, un árbol va a ser arbusto. No dice que un arbusto se va a hacer árbol, ya es una cosa mala, una cosa demoníaca, una cosa chueca, ¿va? Entonces la parábola está hablando de eso. Dice Génesis 1:12, y produjo pues la hierba verde, la hierba que da simiente según su género, ¿va? Porque si tú plantas manzanas no puedes recoger fresas, eso es ilógico. Si tú plantas algo, tiene que producir lo que tú estás plantando. Es igual en lo espiritual. Si tú plantas amor, vas a recibir amor. Si tú plantas amistad, vas a recibir amistad. Si tú plantas confianza, vas a recibir confianza. En todas las cosas espirituales que tú hagas y todo lo que siembres, va a haber un resultado. Si tú siembras maldad, odio, resentimiento, pues ¿qué vas a recibir? Mucha gente dice, no sé por qué me va como en feria, el diablo me trae asoleado. ¿Por qué no se hace la pregunta, ¿qué has sembrado? ¿No? ¿Qué has sembrado? Para que te vaya así. Porque dice Dios que todo lo que siembres vas a cosechar, y eso, creyente o no creyente, esa ley espiritual va para todos. Entonces un árbol no puede hacer grandes raíces, un arbusto no puede hacer grandes raíces de ser un árbol inmenso y donde habiten las aves que hagan nido y que habiten las aves ahí. ¿Por qué? Porque pues no es lógico. Además, en un arbusto de mostaza las aves no habitan porque está muy bajito y animales depredadores se van a comer su nido. Entonces es algo que está escrito en esa parábola. Vamos a ver quién es el gran árbol, ¿va? ¿Qué habla esta parábola? Dice Daniel 4:22, le dice al rey Nabucodonosor, dice, tú eres, oh rey, que queriste, hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, como ese árbol, ¿se fija? Y tu dominio hasta los cabos de la tierra, hasta los confines de la tierra. ¿Entiendes? Entonces sabemos que el mundo de hoy está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo está puesto en maldad. Pero dice la Biblia que nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros tenemos ya una ciudadanía. ¿Y dónde está esa ciudadanía?
en los cielos, ¿verdad? Y lo bueno que no necesitamos pasaporte, ¿verdad?, para ir al cielo. Dice, y sembrando parte de esa simiente cayó junto al camino y vinieron las aves y se la devoraron. ¿Qué representa a las aves en la parábola del sembrador? Al maligno. ¿Y qué vienen? Se llevan esa palabra, se llevan la buena semilla, ¿verdad? Y dice, y cuando alguno oye la palabra en el reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y fue sembrado en su corazón, y este fue sembrado junto al camino. Fíjense muy bien, dice junto al camino, no dice el camino, ¿ah? Porque una cosa es estar en el camino, como dice Juan 14:6, que Jesús es la verdad, la vida y el camino, la verdad y la vida, no importa el orden que tú lo pongas, pero ¿quién es el camino? Dios. Pero no es lo mismo estar junto al camino que dentro del camino. Y hay mucha gente religiosa al lado del camino. No está dentro del camino, pero tiene un pie dentro, un pie afuera, pero no está dentro del camino, ¿verdad? Entonces, el semillero de toda la maldad, ¿verdad?, como dice en Apocalipsis, la gran Babilonia, donde salieron todas las religiones falsas. Veamos qué dice Revelación 18:2. Y él clamó fuertemente en alta voz: caída es, Babilonia, ¿verdad?, del semillero de las malas religiones, de las sectas, de las falsas religiones, la grande, y es hecha habitación ¿de qué? De demonios y todo espíritu inmundo, y guarda ¿qué? Todas las aves sucias y aborrecibles, ¿verdad? Las guarda. Entonces, un árbol puede tener cuervos, puede tener sopilotes. Acuérdense que en el Levítico dicen que hay muchas aves de mal agüero. Así un amigo mío hace años me dice, no, yo soy como el águila, porque dice que el águila habla la Biblia, el águila, sí, digo, la Biblia habla del águila, pero que la Biblia nos compara con un ave de mal agüero, porque nosotros somos aves de mal agüero, por eso habla que del águila, no porque sea una palomita blanca. Sí, pero el águila se rompe el pico, se arranca las plumas, sí, porque necesitamos una transformación, igual que el águila, pero no porque sea una blanca paloma, porque Levítico distingue las aves, cuáles son aves buenas y aves malas. Entonces, toda iglesia falsa o que adultera la palabra de Dios, o que no lleva la palabra de Dios al 100%, como está escrita, está patrocinada por Satanás. ¿Por qué? Porque pues están engañando a la gente, desgraciadamente. Y la gente no es que abra los ojos y se vaya. Y mucha gente se decepciona cuando le predican doctrinas falsas. Cuando ellos se dan cuenta, dicen, no, todos son una bola de mentirosos, ya no quiero nada con Dios, ya me voy, se van. Pero nosotros tenemos que estudiar correctamente la palabra de Dios como lo indica la Biblia, porque es bueno estudiar, porque el estudiar nos va a abrir los ojos qué es verdad y qué es mentira. Entonces, aquí va otro ejemplo, otra ilustración, que había unos chicos en la universidad y están tomando sus primeros 2 años para su diploma de 2 años, ¿verdad? Su bachelor degree, les dicen en inglés, ¿verdad? Y estaban agarrando ellos materias. Y dijeron, no, hay un profesor que estudia las aves, que se llama ornitología, que él simplemente con apuntarte y con ir a las clases te pasa. No, pues muchos estudiantes se fueron con la finta y se inscribieron a la clase. Pero, ¿qué pasó? Que el profesor que le daba quebrada a todos los estudiantes se jubiló y llegó uno nuevo. Y entonces el nuevo le dijo, bueno, pues en su examen final van a tener un examen y ustedes van a observar las aves y me van a decir qué tipo de aves son y de qué categoría son y de todo su género, etcétera, etcétera. Y entonces los estudiantes dijeron, ¿ahora cómo le vamos a hacer? No hemos estudiado medio año. Y ya ellos se pudieron ir a los parques, observar las aves, porque para de ornitología tú tienes que ver los pies de las aves. ¿Sabía eso? No solamente el ave, tienes que verle los pies, de qué clase son, de qué clase pertenecen, cómo tienen las patas, cómo tienen las garras, cómo tienen, unos tienen hasta para nadar, ¿va?
Entonces, así es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que usar binoculares a veces para ver y escudriñar las cosas. ¿Sabía que la palabra escudriñar significa rascar? Entonces tú no vas a encontrar un tesoro encimita del piso. Tienes que, ¿qué? Tienes que rascarle, ¿va? Ya si tienes una máquina, un bajo, pues ya más rápido va, pero tienes que escarbar, porque si no va a estar ahí para que todo el mundo se lo lleve. Las cosas preciosas Dios las esconde en la palabra de Dios. Y dice 2 de Pedro 2:16, dice, como también en todas sus epístolas, ¿quién? El apóstol Pablo, está hablando de Pablo. Hablando de ellas, de estas cosas en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también otras escrituras para perdición de sí mismos. Cuando tú tuerces una escritura hay un gran peligro porque es un indicio de perdición. Entonces es muy importante tener la buena palabra de Dios, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. No importa si lo que tú estás viendo se oiga muy bien, muy bonito. Hay miles de personas que predican la palabra de Dios y le ponen muchas flores, muchas fábulas. No importa. Tú todo filtralo a través de los oídos de Jesucristo, si es bíblico o no, ¿verdad? Porque uno no sabe. Y dice Mateo 24:24, el mismo Cristo dice, se levantarán falsos cristos. El mismo Dios dijo, se levantarán falsos cristos. Imagínense, si se van a levantar falsos cristos, cuanto más predicadores y etcétera, etcétera. Y sabía que Cristo es unción. Entonces cuando dice, se levantarán falsos cristos, por eso muchos falsos pastores, falsos ministros dicen, yo tengo la unción. Esos no son falsos cristos. Dice la Biblia que toda la iglesia tiene la unción. Dice, falsos profetas y darán señales y prodigios. Pero ¿provienen de Dios? No provienen de Dios. De tal manera que engañen, si fuese posible, a unos escogidos. Dice, si fuese posible, porque un escogido nunca lo van a engañar, porque tiene su mente abierta a Dios y Dios le va a retener que él sepa que lo están engañando. Algo dentro de él le va a decir, me quieren ver la cara de tonto o me quieren dar a tole con el dedo. El que tiene el Espíritu Santo no se deja. Aunque vaya un culto falso, él cuando escucha dice, algo está chueco, algo está mal. Entonces es muy importante estar en una iglesia sana, escuchar las buenas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia y no irse con fábulas, porque hay muchas personas que cuentan muchas fábulas o muchas cosas de la Biblia. ¿Cómo sabemos si estamos en una iglesia buena? Pues la fuente tiene que ser una Biblia más apegada a las Escrituras, una doctrina sana, ¿verdad? La doctrina sana que dejó para su iglesia, el Evangelio que es para la iglesia y el tiempo que están predicando, que dividen bien, usan bien la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Revelación 22:18, porque hay una advertencia, porque yo testifico que cualquiera que oiga estas cosas de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Imagínense, está hablando de 7 plagas. A ver si le dejamos de las 7 plagas, ¿verdad? Porque está bueno eso. Porque es una advertencia a las 7 plagas. Imagínense todas aquellas personas que tradujeron mal las Biblias. O en los años 500 que quitaron el Señor y le pusieron Jehová. Eso es quitar. No dice Jehová, dice el Señor, la Biblia. Entonces, tenemos que abrir bien los ojos. ¿Qué está diciendo? Dice Revelación 22:19, dice, si alguna quitara las palabras de este libro, esta profecía, quitará parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Prueba del Salvador. ¿Quién te salva? ¿Solo Jesús? ¿O te salva un discipulado? ¿O te salva un bautizo? ¿O te salva porque sirves? No, solo Jesús salva. Solo Jesús. Jesús es el único mediador, el único árbitro entre Dios y los hombres. No hay otro. No hay vírgenes, no hay velas, no hay nada. No hay mandas, no hay nada. Jesús es Dios. Jesús limpia todos tus pecados, todos tus pecados. El otro día escuché a alguien que estaba jugando un juego de la Biblia en el teléfono y una de las preguntas decía, ¿cuál es el único pecado que no limpia Jesús?
Y le digo, pues todo lo limpia, la Biblia dice que todo lo limpia. Y sale ahí en la computadora, dice, solo uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, a ver si predicamos de eso para entenderlo. Pero Jesús dice que limpia todos los pecados. No dice que ese pecado no lo limpia. Para ese pecado Dios tenía que estar presente. Tenía que estar en un específico lugar. Y Él estaba hablando del mismo. Que si lo blasfemaban a Él, no iban a ser perdonados. No que en el futuro iba a ser así, ¿va? Pero el peor pecado de todos es no creer al Evangelio. Dice Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre es Cristo Jesús, un solo mediador, ¿va? Entonces, prueba de lo que predican. ¿Qué es la prioridad que predican? La Biblia. Hablan de muchos versículos de la Biblia, exponen muchos versículos, hacen una predicación expositoria, o predican de demonios, emociones, de fábulas. Hay muchas iglesias que predican de eso, de sanaciones y milagros. Pues no hay más grande milagro que mi salvación. De prosperidad y de protección, ¿no? Y hay unas que nada más de puro dinero predican. O el evangelio de la gracia, ¿va? Y confrontar el pecado, la sana doctrina. La sana doctrina es la que nos dejó Jesús para su iglesia. Dice Gálatas 1:8, mas si nosotros, un ángel del cielo, predicare otro evangelio. Entonces, ¿hay otros evangelios en la Biblia? Sí, hay 7. Dice, ¿sea qué? Maldito. ¿Por qué? Porque ese evangelio lo va a llevar ¿a dónde? A la destrucción. Prueba de la salvación. Eres salvo por fe y gracia. Y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se glorie. Tenemos una seguridad. Jesús y nada más. No es Jesús más obras, no es Jesús más portarme bien, no es Jesús por cuidar mi salvación, es Jesús solo, porque Él hizo la salvación. Pero eso no vende, ¿va? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras para que nadie se pare el cuello, ni se esponje como pavo real. Entonces la prueba de la santificación, el Espíritu Santo es el que nos santifica, nos da cambios, ¿va? Podemos percibir el fruto, las personas son más de Dios y menos de ellos, sirven de corazón, se han rendido a Cristo, ¿verdad? Esas son las pruebas de una iglesia. La prueba de la fuente, de lo que predican y enseñan, prueba de la salvación y prueba de la santificación. Así le pueden preguntar, llega un tío mío, llega mi comadre y me pregunta, no, pues yo soy cristiana, bueno, pues, ¿cómo fuiste salva? No, que yo fui al concierto de Yuri y me caí de cabeza. Eso no es salva. Si me dice, yo creía el evangelio, entonces sí es salva, porque esa es la única forma de ser salvo, ¿verdad? Entonces hay que saber distinguir y saber. ¿Qué nos enseña esta parábola? Esta parábola nos enseña que nos pueden arrastrar a falsos cultos, ¿verdad? Porque esa semilla puede caer en malas manos, puede ser una mala semilla y hacerse un gran árbol para que las aves malignas habiten ahí. Las iglesias falsas, los cultos falsos. No solo porque tú veas radio o televisión cristiana quiere decir que sean de Dios. Yo he puesto la radio cristiana 8 o 9 horas, no mencionan el evangelio. O sea, ¿qué clase de radio cristiana es esa? Dice, ¿qué nos enseña esta parábola? Que es una palabra de consuelo, que la verdad es más fuerte que la mentira, que siempre el bien vence el mal, que somos un pequeño rebaño, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que no nos agarren en curva, ya sabemos que esta parábola no quiere decir lo que muchos piensan, que esas semillas se van a hacer grandes iglesias y el evangelio se va a extender en todo el mundo. No. El evangelio se va a predicar en todo el mundo en la tribulación, no ahora. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ah? Ningún arbusto se hace árbol, eso es obra de Satanás. Entonces tenemos que abrir los ojos en todas esas parábolas que nos enseñan. Dice la Biblia, al cual el Dios de este mundo, que es Satanás, ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca el evangelio, porque esa es la única forma en que son salvos. El evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
¿Sabe por qué es el glorioso evangelio? Porque sin ese evangelio jamás verás la gloria de Dios. Dice el evangelio de gloria, 1 Corintios 15 del 1 al 4, ay, me faltó una rayita. Dice la palabra de Dios que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él se puso en mi lugar como propiciación de mis pecados y que tengo que tener fe en la vida que derramó en su preciosa sangre. En el poderoso nombre de Cristo, y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Que Dios bendiga.